nombre es Karen Lorena Ángel, estudiante de la Fundación Universitaria de la Facultad MBZ de cuarto semestre. Mi nombre es Lina María Quintana Velázquez, soy estudiante de cuarto semestre de la Fundación Universitaria San Martín y en este video vamos a hablar sobre un artículo basado en la Pasteurella. Para iniciar tenemos que Pasteurella multocida es una bacteria gram negativa que fue clasificada por Pasteur en 5 serogrupos y capsulares y 16 serotipos. Posteriormente, el señor Mutters reclasificó a los miembros del género Pasteurella en 11 especies. Esta clasificación fue a través de la cápsula que tienen las bacterias. Él clasificó o subclasificó al género Pasteurella en 3 subespecies, que son la multocida, la séptica y la gallicida. La Pasteurella multocida es una de las principales causas de enfermedades respiratorias bovinas. Para empezar a hablar de enfermedades respiratorias bovinas, vamos a empezar con la asociación que tiene Pasteurella multocida con la enfermedad respiratoria bovina indiferenciada. En esta enfermedad encontramos que tenemos la neumonía neonatal de los terneros, que es enzootica, y la neumonía del ganado vacuno, también conocida como fiebre de envío. Estas dos enfermedades se dice que son multifactoriales debido a que pueden haber varios factores infecciosos o no infecciosos involucrados en el desarrollo de la enfermedad respiratoria. La importancia de multocida en la neumonía de terneros es más evidente en la fiebre de envío que en otras enfermedades, pues en estudios se encontró que los terneros lecheros han identificado Pasteurella multocida con una prevalencia mucho más alta que la de Maenemia hemolítica, que es otra bacteria. En este mismo estudio se encontró en un aislamiento de pulmón que en los casos donde se encontraba Pasteurella multocida se volvían casos mortales, y por otro lado las muestras encontradas de Pasteurella multocida eran el 80% eran de serotipo A3 y el 92% era del serogrupo A. Por otro lado, tenemos que la enfermedad clínica de fiebre del envío afecta a terneros al destete. La sintomatología que vamos a encontrar es depresión, inapetencia, tos, fiebre y secreción nasal. En esta enfermedad encontramos que la morbilidad se da de 7 a 10 días. El punto máximo de la morbilidad, o sea, el punto en donde se va a transmitir más fácil la enfermedad, es a los 20 días. Y en la mortalidad encontramos que aparece después del inicio del brote. El punto máximo de la mortalidad es a los 16 días. También encontramos que el punto máximo de la mortalidad es en otoño e invierno. Por otro lado, tenemos la asociación de los factores predisponentes para esta enfermedad. El principal factor para la fiebre de envío son las infecciones virales. Otros factores son factores estresores, en los cuales podemos encontrar el transporte, el transporte,
la mezcla con otros bovinos, el polvo, el frío, los cambios bruscos de temperatura, la humedad y entre otros la deshidratación, la hipoxia, las endotoxinas y las alteraciones metabólicas. Pues esto va a alterar las mucosas respiratorias que van a dificultar que el sistema inmunitario del ganado pues actúe contra la enfermedad, dando así o haciendo que los animales sean más susceptibles a las infecciones oportunistas. Por otro lado, tenemos la enfermedad neumónica enzootica de la pantorrilla. Esta es una enfermedad que produce pues enfermedad respiratoria en terneros lecheros y terneros criados en confinamiento. Esta enfermedad se desarrolla de 2 a 6 meses de edad. La morbilidad que hay, que se encontró en un estudio, es del 6 al 8% de los terneros son afectados, o en otro estudio que se realizó se encontró que el 15 al 29% de los terneros son afectados. Por otro lado, tenemos que la mortalidad que encontramos en el estudio varió aproximadamente del 5 al 10%. Se encontró que en esta enfermedad los anticuerpos calostrales para Pasteurella multocida son de corta duración, lo que quiere decir que son indetectables a los 2 meses de edad. Por lo tanto, su impacto en la neumonía enzootica de pantorrilla probablemente es mínima. Patología de la neumonía por Pasteurella multocida en bovinos. La neumonía bovina asociada con infecciones por Pasteurella multocida, ya sea en terneros lecheros jóvenes, en bovinos destetados y embarcados o en terneros desafiados especialmente. A menudo es difícil de distinguir de la neumonía asociada con otros patógenos bacterianos como la hemolítica y la Histophilus somnilas bronconeumonias. Tienden a ser causadas con mayor frecuencia por la Pasteurella multocida que por las anteriores. La reproducción, especialmente de la neumonía bovina por Pasteurella multocida sola, y su aislamiento de casos de neumonía bovina adquirida de forma natural sin evidencia de otros patógenos infecciosos, indican que probablemente puede ocurrir como un patógeno primario en ganado joven o estresado. La presencia de pleuritis fibrofinosa o fibrosa, tabiques interlobulares distendidos con edema o fibrina o accesos es variable en las infecciones por Pasteurella multocida. López, en el 2007, designó que la lesión asociada a Pasteurella multocida como broncointersticial o bronconeumonía, dependiendo si hubo o no infección viral ocurrente. El carácter del exudo varía con el tiempo y las lesiones agudas tienen un mayor porcentaje de neutrófilos y un menor porcentaje de macrófagos en comparación con las lesiones crónicas. Por lo general, existe una cantidad variable de hemorragia intraalveolar y a las células en el antígeno de Pasteurella multocida se pueden detectar dentro de las luces alveolares y dentro de los neutrófilos y macrófagos. Epidemiología de la neumonía por Pasteurella multocida. Se ha observado confección con otros patógenos, incluido la Somni y la hemolítica, coronavirus, adenovirus, virus para influenza 3 y virus sincicial respiratorio bovino. Se ha
debatido la capacidad de la Pasteurella multocida de causar enfermedad en ausencia de otros patógenos. En un estudio finlandés, la Pasteurella multocida fue uno de los 3 únicos patógenos que se aisló con mayor frecuencia en el ganado enfermo que en el ganado sano y sospechoso. Sin embargo, no se encontró asociación entre el aislamiento de Pasteurella multocida y la enfermedad. Esto los llevó a aceptar la conclusión de Maheswaran en 2002 que la Pasteurella es un patógeno oportunista y no un agente causal primario. Factores de adherencia y colonización. El apego es un requisito previo primario para las infecciones bacterianas de un huésped y los ligandos que están involucrados en dicha adherencia son factores de virulencia potenciales. Las fimbrias como mediadores de adherencia de la Pasteurella multocida tipo A han sido reportadas. Se unen especialmente a las células HeLa y faringeas de conejo in vitro e in vitro, con fibrillas como respuestas adhesinas. Se sabe que las cepas de Pasteurella multocida serotipo A, B, D y B2 poseen microfibras tipo 4 y secuencia. La comparación reveló la variación dentro del gen entre los aislados. Sin embargo, no se ha informado un papel de las microfibras del tipo 4 en la adhesión de la Pasteurella multocida serotipo A las células huésped. Se demostró que un OMP39 lipoproteínas B de aislados del serotipo A de Pasteurella multocida era un factor de adherencia y estimulaba la inmunidad de protección cruzada en ratones y en aves de corral. El genoma de la Pasteurella multocida contiene varios genes relacionados con la adhesina, incluidos los homólogos en la hemaglutinina filamentosa de Portella y las proteínas de fibrilación superiores de la Haemophilus. Se sospecha que la familia de proteínas B juegan un papel crucial en la adherencia bacteriana de la colonización de las células huésped. Los mecanismos de adherencia de la Pasteurella multocida a las células bovinas o los factores bacterianos implicados de dicha adherencia en las infecciones por BRD no se han abordado adecuadamente. Muchos patógenos, incluidos los miembros de la familia Pasteurellidae, explotan las moléculas de la matriz extracelular del huésped para la virulencia mediada adherencia colonización. Las proteínas de la Pasteurella multocida, identificadas como supuestas proteínas de unión a la FN, incluyen la Pasteurella multocida OMPA en receptores de HGB-A independiente de proteínas de unión hemoglobina A. La proteína de unión a la transferrina A. También se ha informado 2 genes reguladores de la Pasteurella multocida como posibles factores de virulencia, la adenina metilasa y el gen RIC recombinasa. Inmunidad contra la Pasteurella multocida serotipo A en bovino. Se comprende completamente los anticuerpos importantes responsables de la inmunidad contra los aislados del serotipo A de la Pasteurella multocida en bovinos. Se supone que la inmunidad en la pasteurilosis respiratoria bovina está mediada por anticuerpos. Los anticuerpos anti-Pasteurella multocida se demostraron en el calostro de las vacas lecheras mediante inmunohistoquímica cuantitativa indirecta. Asumió que los anticuerpos mediados eran exposición natural previa. Los estudios de vacunas de bovinos son vacunas no vivas de Pasteurella multocida. También han sido limitados. Los primeros estudios surgieron sin cierta protección del ganado contra la fiebre de envío usando Pasteurella.
La vacunación en terneros con una vacuna que contiene el virus de la parainfluenza 3 modificado vivo mató a hemolítica y a la vacuna de Pasteurella multocida aumentó la resistencia contra el desafío experimental que involucra estrés y exposición a aerosolares a los 3 agentes infecciosos.